Pues Dios nos los bendiga mucho. Nuestra clase 55, donde vamos a estar analizando nada más 2 pasajes de Deuteronomio, 2 capítulos. Pero este libro me ha dejado de verdad impresionado. Hay algunos datos por ahí que son un poquito complejos de irlos analizando. Entonces vamos a ir a comprendiendo la sesión de hoy, ¿verdad? Cómo es que Deuteronomio está anclado con la promesa que Dios le hace precisamente a Abraham en Génesis 15. Vamos a estar observando algunos lineamientos para que se puedan cumplir las promesas de Dios en nuestra vida y demás. Pero pues de hecho sea de paso es muy interesante estudiar el Deuteronomio de una manera transdisciplinar, le vamos a llamar. Y bueno, les propongo la siguiente agenda, ¿no? Donde vamos a estar viendo las descripciones geográficas de la zona donde Moisés empieza a hablarle a la generación de aquellos, de los hijos de aquellos que murieron en el desierto, sobre los mandamientos de Dios. Vamos a estar viendo, después de esta descripción geográfica y de algunos puntos que los estudiosos bíblicos no se ponen de acuerdo en saber en qué parte es donde Moisés está hablando al pueblo, pues una serie de recapitulaciones que Moisés hace hacia el pueblo. Para finalizar con el estudio del primer capítulo, nos vamos a dar cuenta que hay una narrativa que nos ayuda a recordar todo lo que pasa en el monte Sinaí o Horeb. Ojo, porque ese es uno de los datos interesantes. El Deuteronomio, no sabemos por qué se refiere al Sinaí como el monte Horeb, pero eso es un dato bien, bien interesante, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa desde que se recibe la ley hasta el Valle de Escol para ese momento del reconocimiento de la tierra prometida. Posteriormente, ya entrando al capítulo 2, vamos a estar estudiando algunas indicaciones que Dios le da al pueblo en este proceso de peregrinar de 38 años en el desierto. Después se narra la muerte de la generación de los padres de aquellos que iban a entrar a la tierra prometida. Y como ya están estudiando, ellos no difieren mucho de sus padres porque tuvieron actitudes muy semejantes. Y entonces el Señor, aparte de dar indicaciones, también va a empezar a recordarle al pueblo, ¿verdad? Pues por qué están llegando a donde están llegando, cuál ha sido su historia. Y aquí vamos a estar ocupando mucho un dicho que nos va a ayudar a comprender por qué Deuteronomio se centra tanto en la historia. Y el dicho es el siguiente: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Necesitamos entender cómo la historia es uno de los ejes de articulación principales para la propia teología, y aquí lo vamos a estar estudiando. Entonces, cuando hablamos de los primeros versículos de Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta de algo, de que la palabra de Dios, si usted tiene ahí su Biblia en la revisión Reina Valera 1960, se va a dar cuenta que en el versículo 1, la Biblia nos dice que Moisés está hablándole al pueblo precisamente en la tierra de Arabá, que está enfrente al Mar Rojo. Entonces, aquí ya empiezan los problemas. ¿Dónde estaba Moisés y el pueblo? ¿Sí? Empecé a hacer un estudio exhaustivo de diversas fuentes y me di cuenta que los distintos especialistas en el área pues no se ponen de acuerdo. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen que muy probablemente el pueblo y Moisés estaban en lo que se conoce como el Gran Valle o también llamado Wadi. Entonces,
Eh, es una zona muy fructífera, es una zona cerca de la zona de Canaán, que es lo que se infiere, y precisamente, pues bueno, sabemos que según el relato bíblico, el Señor, cuando disciplina a Moisés, le dice que suba al monte para que viera la tierra prometida. Muy probablemente sea en este punto, en el gran valle del desierto o en Wadi, donde estuvo Moisés hablándole al pueblo. Entonces eso es algo que debemos de contextualizar. Donde Moisés empieza a hablar los mandamientos de Dios para el pueblo. Ahora, Moisés empieza a querer reavivar la memoria del pueblo. Ojo, y lo volvemos a repetir, el pueblo actualmente son los hijos de los que murieron en el desierto. Se debiese de tener cierto temor de esta generación en especial, ¿no? Por ejemplo, Moisés le dice a esta generación de ahora adultos que Dios ya había instruido al pueblo sobre cómo se debían de comportar con los amorreos, ¿no? Eso lo dice de los versículos 6 al 8. Pero también le recuerdo al pueblo que hace muchos años el Señor le había dado una promesa a Abraham. De hecho, si nosotros vemos de los versículos 9 al 11, vean lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. ¿Eso que nos recuerda? Vamos a Génesis 15:5. Esa frase se ocupa en Génesis 15, ¿no? Pero me quise centrar solo en el versículo 5 para extraer la esencia de todo el capítulo. 15:5 dice lo siguiente, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. O sea, ya estamos viendo que el Señor empieza, nos vamos a regresar un poquito, en una zona donde Abraham había estado, el Señor le dice al pueblo, mira, históricamente ya le había dicho a Abraham que ibas a regresar acá. Aquí ya estamos viendo el cumplimiento. Dios se los vuelve a recordar. Eso nos da a entender que nosotros somos muy olvidadizos con lo que Dios nos dice. Y ya lo vamos a ver a lo largo del estudio de Deuteronomio, pero varias veces el Señor le tiene que recordar al pueblo qué es lo que había dicho. Entonces, si ustedes ven nuevamente Deuteronomio 1, de los versículos 9 al 11, se repite, una frase de Génesis 15:5, donde el Señor ya le había dicho a Abraham esta promesa de obtener la tierra de Canaán. Ahora, tan numerosa era la nación y esto se enfatiza como volver a recordarle al pueblo cuál es su origen. Recordemos los últimos capítulos de Génesis donde se dice que descendieron pocos descendientes de Jacob a Egipto. Entonces, de pasar a eso, a ser una multitud, como nos lo dice Deuteronomio 1 de los versículos 12 al 18, donde Moisés dice que necesitaba un grupo de ministros o de servidores para el pueblo, pues es porque la nación ya era demasiado grande. Dios ocupa pequeños fragmentos de la historia para recordarnos su fidelidad, ¿sí? Y lo vuelve a hacer en distintas ocasiones. Por ejemplo, a partir del capítulo 1, versículo 19, hasta terminar, se da una narrativa de lo que pasa en el monte Oreb hasta llegar a la frontera donde se iba a cruzar para llegar a la tierra prometida.
Vamos a estar estudiando un poquito a detalle esto. Por ejemplo, hay una etapa de reconocimiento de la tierra, ¿verdad? Llegan los espías, empiezan pues literalmente a sondear cómo era la tierra, pero pues recordemos que ahí estaban los hijos de Anak, o sea, gigantes, ¿no? Entonces, ya por ahí en una de las sesiones más adelante se los voy a recordar, pero para que se den una idea, Deuteronomio narra que la cama de uno de esos gigantes que era encargado, o rey le vamos a llamar, de la zona, de altura medía 4 metros y de ancho medía 2 metros. Y era una cama de hierro. Entonces, la Biblia no dice las cosas por decirlas. Si nos damos una idea, el pueblo sí tenía razones para tener miedo. Es fácil juzgar cuando no entendemos los factores a los que se enfrentaba el pueblo, ¿no? Pero si nosotros vemos de los versículos 19 al 25, todo lo que ellos tienen que pasar, todo lo que ven los espías, pues es lógico que tuvieran temor. Lo que está mal no es que el pueblo tuviera temor de ingresar a la tierra prometida, porque es lógico tenerle miedo a algo más grande que tú. Lo que está mal, lo que ya fue pecado, fue que hablaron mal de Dios. Vea por favor conmigo los versículos 26 y 27. Estamos en el primer capítulo de Deuteronomio. Dice la palabra, sin embargo, no quisisteis subir y antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Hay que entender esto. Dios nunca nos va a llevar a un lugar para destruirnos. El pueblo no había entendido que si Dios fue fiel para cumplir la promesa de la descendencia a Abraham, para ratificar esa promesa con Isaac, para volverla a ratificar con Jacob, para volver a ratificarla a través de la descendencia de José y de sus hermanos, para volver a hacerlo con la salida de Egipto a través de Moisés y para volver a hacerlo con perdonarle la vida a los hijos de aquellos que perecieron en el desierto, entonces nos vamos a dar cuenta que Dios, volvemos a lo mismo, tiene que ocupar la historia, tiene que repetirnos muchas veces que Él es fiel. Somos muy faltos de fe y el Señor lo sabe. Y no hay nada como la historia, como hechos tangibles para recordarle a su pueblo que el Señor ha sido fiel una y mil veces y lo seguirá haciendo. Por eso es que el Señor se molesta con el pueblo. Con esta generación que ya había visto morir a sus padres en el desierto, el Señor es muy claro y entonces da una serie de sentencias en contra de ellos, pero también en contra de Moisés. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra, versículos 34 y 35. Dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Si nos damos cuenta que no está hablando de la generación que pereció en el desierto, no está hablando de ellos, está hablando de aquellos que son sus hijos y volvieron a cometer el mismo error. También habla de una sentencia en contra de Moisés.
Pero el pueblo llega a reflexionar a medias, tiene un arrepentimiento, entre comillas, y entonces ellos quieren salir a pelear, ¿no? Contra el amorreo. Ojo con este dato porque es muy importante. Ellos van a pelear contra los amorreos, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra, ¿no? Porque es importante este dato. Por favor, recordemos esto. El pueblo quiere ir a pelear con los amorreos. Más adelante vamos a entender por qué es importante. Entonces, ve al versículo 41. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado. Vea, ya el pueblo ya estaba reconociendo su actitud. Hemos pecado contra Jehová, subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y vea lo que dice el Señor. Jehová me dijo, diles, no subas ni pelees, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. O sea, el Señor fue claro. Si antes ya había indicaciones de tomar la tierra, ahorita el Señor les dice, no. No porque por su pecado el Señor no estaba en medio del pueblo. Y esto también nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. ¿Dios tiene promesas para nuestra vida? Claro que sí. Pero la pregunta no es si Dios tiene promesas para nuestra vida, es si estamos viviendo conforme a su palabra para que las promesas se cumplan. Si la presencia del Señor no está con nosotros, si no tenemos una buena relación con Dios, sus promesas no se van a cumplir. Es así de sencillo. Por eso es que Deuteronomio es un libro muy interesante, porque es para aquellos que ya conocen a Dios. Génesis, Éxodo, Levíticos y Números buscaban formar al pueblo y buscaban que el pueblo creara una conciencia de quién era Dios. Pero aquí ya se está escribiendo para gente que ya sabe quién es Dios y las consecuencias de desobedecerlo y no han cambiado. Entonces la Biblia nos dice que ellos suben y son derrotados. Ojo con eso. Ahora, ya entrando al capítulo 2, ¿qué es lo que Dios hace con su pueblo? Bueno, primero no permite que sean totalmente destruidos en esta lucha contra los amorreos, pero sí da indicaciones de qué tenían que hacer, pues en el desierto. Entonces nos vamos a estar dando cuenta que en este proceso de peregrinar en el desierto, el Señor les dice cómo se deben de comportar con los hijos de Esaú, recordemos que son sus familiares, y el Señor les dice, pues ¿sabes qué? No te comportes de manera bélica contra ellos, porque no te voy a dar nada de su tierra, la tierra que tienen es de ellos. Pero también le dice lo mismo de los moabitas. Sabemos que los moabitas son hijos de Lot. Por lo tanto, ojo, y aquí quiero que hagamos énfasis en algo. Aquí vemos la misericordia de Dios para los descendientes de Saúl y de los moabitas. Lo vemos en los versículos 9 al 14 con mayor fuerza. Vea, por favor, lo que dice la palabra. A partir del versículo 10 dice, los semitas habitaron en ella antes, hablando de la tierra que ocupaban los moabitas, descendientes de Lot, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Ojo, eran gigantes. Versículo 11. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac y los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir habitaron antes los óreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú.
y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Dios había expulsado de esas tierras que ocupaban los descendientes de Lot a gigantes, y lo mismo pasó con Esaú, con los descendientes de Esaú. Dios le está diciendo a su pueblo: si yo tuve misericordia de estos, que de alguna manera están anclados al pacto, ¿por qué no voy a tener misericordia de ustedes? Vuelve Dios a ocupar la historia para decirle a su pueblo: parece que no has entendido que tengo misericordia de quien yo quiero. Ojo con eso. Ahora, se narra también la muerte de algunos de estos que ya habían visto a sus padres morir, que ya sabían qué es lo que había pasado. Ojo con Éxodo, las serpientes que mataban a sus padres y demás, todo lo que el pueblo vivió y no entendieron ellos tuvieron también que morir. Lo dice los versículos 15 al 16. Para que finalmente entramos a una de las secciones más comprometedoras de este capítulo, donde vemos que Dios da indicaciones, pero también recuerdos. Por ejemplo, de los versículos 18 al 21, Dios da indicaciones sobre cómo dirigirse a los hijos de Amón. Sabemos que eran gigantes, pero ojo, el Señor le recuerda a los judíos cómo expulsó a los hijos de Anac y a los sabeos para poder darle una tierra a los hijos de Esaú en los versículos 22 y 23. Y se acuerdan que les dije que había un dato que habían de recordar. Ese dato era en el capítulo 1 de los versículos 41 al 46, que el pueblo en un falso arrepentimiento quería pelear con los amorreos. Entonces nos damos cuenta que del versículo 24 al 37 del capítulo 2 de Deuteronomio, ahora Dios da indicaciones de pelear con el rey de los amorreos. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, Dios tuvo que hacer un filtro. Acuérdese que versículos antes se nos habla de que ya habían muerto algunos que habían visto a sus padres morir en el desierto. Entonces nos damos cuenta que para que el cumplimiento de la promesa de Dios se dé, primero tiene que haber purificación. Nuestro pecado y nuestra soberbia son una barrera para que Dios pueda trabajar en nosotros. Pero esto también nos recordaría que la multiforme gracia de Dios es revelada incluso en algo tan sencillo como las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía lo siguiente: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esta pequeña porción nos va a hacer no solamente reflexionar, sino darnos cuenta que para Dios es muy importante que entendamos que desde la propia historia Él nos ha dejado muchas bases para confiar en su gracia, para confiar en su misericordia, pero también para obedecer sus mandamientos. La historia es fiel testigo de su bondad, pero también de sus juicios. Y es algo que debemos de tener muy en cuenta.